Depende cuándo hagas la evaluación de ese bien al cual estás calculando su valor de utilización económica. Si se trata de un bien de uso, los bienes de uso se evalúan, por ejemplo, puedes tener en una maquinaria que fabrica una pieza particular de una tuerca o fabrica un repuesto particular para una fábrica, ¿no? Para una parte del proceso productivo. Entonces, para esa empresa, esa máquina que le fabrica ese producto que es necesario para finalizar su producto terminado y venderlo, ¿cómo te parece que van a ser las futuras utilidades o el cálculo del valor de uso que tiene esa máquina en esa empresa? Fundamental. Va a valer mucho más que el valor corriente que tiene esa misma máquina si la pones hoy al mercado. Sin embargo, representa un valor de hoy de esa empresa. Entonces, si me preguntas a mí en este ejemplo, yo te digo, es un valor de hoy, porque lo calculé hoy, está estimado en base a las futuras utilidades. Puedo tener una máquina y calcular el BUE, por ejemplo, por la cantidad. Tengo la máquina que me fabrica, sigo con el ejemplo, este termo, tengo la máquina que me fabrica el termo, perfecto. ¿Cómo puedo calcular el BUE de esa máquina? En base a la cantidad de termos que me va a fabricar desde hoy hasta que finalice su vida útil. ¿Quién va a calcular eso? ¿El contador? No, alguien experto que conozca la máquina, que sepa de fabricación, que me diga, bueno, si esta máquina trabaja 10 horas por día y produce tantos termos, al cabo de 10 años me va a producir 10 millones de termos, entonces el BUE de esta máquina está representado por esas futuras utilidades que yo las puedo evaluar al día de hoy. Ese es el BUE. ¿Y es un valor de hoy? Y sí, sí lo calculé hoy. Claro, sí, entendí, profe. ¿Mm? Gracias. Pero, por ejemplo, puedo tener una inversión en un ente donde se haya calculado el BUE hace más de 6 meses y se haya constituido el valor de ese bien por ese BUE, y entonces voy a tener que recalcularlo porque ya no es un valor de hoy ese BUE. Si yo tengo que calcular, por ejemplo, por el método BPP, que ustedes todavía no lo vieron, pero cuando veamos el método BPP yo tengo que tomar los patrimonios del ente que emitió esas acciones con el cálculo de 3 meses máximo te permite la norma. ¿Qué pasa si tengo el cálculo, eso viene con 6 meses de antigüedad? Tengo que recalcular todo. Este BUE es histórico, pero yo no puedo decir eso no es un BUE. Es un BUE, es un valor de utilización económica que se utilizó como criterio para evaluar un determinado bien, pero es del pasado, ya está desactualizado, tendré que actualizarlo hoy. Espero no haberte confundido esto con lo que te dije, pero ¿puedo tener BUE que no son de valores de hoy? Puedo tener, porque depende cuándo lo calculé. Sí, profe, me aclaró. Gracias. ¿Estamos? ¿Qué otra duda? Aprovechen acá porque después en el final yo no contesto ninguna duda. Bueno, podemos avanzar con bienes agropecuarios de la unidad de bienes de cambio. Me interesa que les quede claro cómo se calcula el costo de venta. Dieron ejercicios también, sé que dieron ejercicios de bienes de cambio, de cálculo del costo de venta a valores corrientes, sobre todo, que es lo que más nos interesa que sepan. Y la RT41, las excepciones que me dan, todo eso ya se dio en los prácticos. O sea, hasta costo de venta tienen súper bien aclarado todos los puntos. Puedo avanzar, porque este es un punto realmente interesante el que viene ahora. A ver si puedo compartir. ¿Puedo seguir, chicos? ¿Los leo o los escucho? Sí, profe. Bien.
Me avisan cuando comparto, por favor. Profe, hay una compañera me dice que está intentando ingresar. Ay, a ver, ¿por qué? Me oculta cuando comparto, me oculta. Que me espere un ratito, ya entro de nuevo. No me aparece. Decirle que mande de nuevo. Ya ingresó, profe. Ah, Gracias. bueno, perfecto. ¿Se ve el compartido? Ahora sí, profe. Bien. Bueno, específicamente vamos a analizar hoy de la unidad de bienes de cambio y otras existencias, los bienes agropecuarios. Todo esto tienen videos inclusive, los criterios de evaluación de bienes de cambio, la evaluación inicial, el concepto, bienes adquiridos, producido, costeo directo por absorción, bienes de cambio en general, con proceso de producción prolongada. También dieron con el contador Moschen este punto de bienes con procesos de producción prolongada. Chicos, No en profundidad, profe. bueno, si nos queda tiempo, lo voy a hacer. Lo que vamos a ver ahora es bienes agropecuarios, características y criterios particulares de medición, ¿sí? Bueno, en principio vamos a hacer un reconto, les voy a contar más o menos cómo nacieron todo el tema de la actividad agropecuaria y la evaluación desde el punto de vista contable, cómo fue evolucionando. Nosotros en la Argentina tenemos las resoluciones técnicas, que son aquellas normas que regulan la actividad para el contador, para que el contador o el preparador de la información contable pueda evaluar las diferentes partidas. En la medida que se fueron presentando los temas específicos, como la actividad agropecuaria en sí es muy particular, fue necesario establecer normas particulares para medir este tipo de bienes. Y aquí nace la RT22, con un antecedente, les diría que hemos casi plagiado la NIC 41. O sea, ¿qué hicimos? Miramos hacia afuera, cómo los otros países estaban evaluándolas, la actividad agropecuaria y copiamos, hicimos nuestra propia norma que fue la RT22. Había un informe 19 de los órganos específicos internacionales, había una norma internacional, una NIC 41, la copiamos y nació la RT22. Luego vino la norma RT46 porque se modificó la NIC 41. Entonces, si ustedes me preguntan hoy cuál es la norma que regula la actividad agropecuaria, les tengo que decir RT22 modificada por la 46. ¿Quedó claro entonces? Ay, esperen que hay un alumno que quiere entrar. ¿Cómo hago para minimizar y dejarlo? No, A profe, ver, tiene que sacar porque si no, no va a poder.
Ahí estamos. ¿Seguimos? Bueno, entonces, estábamos en esto. Yo les contaba que nace la RT22, luego que la copiamos de la 41, si me permiten el término, que había un informe 19. Todo esto les comento por si quieren leer un poco los antecedentes de todas estas normas. Pero hoy está la RT46 y la RT22 que tenemos que mirar para establecer cuáles son los criterios de medición en general que existen para los activos biológicos. Para empezar a hablar de actividad agropecuaria, tenemos que saber qué es algo agropecuario. La actividad agropecuaria, como dice ahí en el Power, consiste en producir bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza. Esto ya lo vimos cuando vimos en sistemas contables el concepto de crecimiento vegetativo, que era la capacidad que tenían las plantas y los animales para autogenerar su propio crecimiento, ¿se acuerdan? Bueno, esto es, la actividad en sí consiste en producir bienes de ese tipo, económico, porque tienen un poder de venta, un poder económico en el mercado, a partir de la combinación del hombre y la naturaleza, porque el hombre debe intervenir con las plantas y los animales para poder reproducirlos, ya sea a través de la inseminación artificial, por ejemplo, poder mejorarlo cuando inseminan con algún semen de extrema calidad que lo importan. También hay que considerar la disminución de valor o degradación, porque no solo estamos hablando de crecimiento, sino también del decrecimiento que pudiese haber en el desarrollo biológico. Lo agropecuario es la parte del sector primario formado por la actividad de agricultura y ganadería. O sea, tenemos las dos actividades cuando hablamos de actividad agropecuaria o pecuaria. Responsable de obtener recursos naturales para la producción de bienes de consumo y materias primas. Denme un ejemplo de producción de bienes que me dé materia prima. Que sea materia prima. Por ejemplo, la vaca lechera El maíz, produce el maíz, la sementera de maíz produce el maíz que luego puede llegar a ser un producto final que puede ser la semilla de maíz o puede ser el aceite de maíz también. Pregunta. Sementera de maíz es el campo sembrado, ¿sí? Semilla de maíz en toneladas, por ejemplo, en silos guardadas, pertenece a la actividad agropecuaria, pero el aceite de maíz que se elabora en una fábrica ya no se rige por estas normas, se rige por la RT17. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la diferenciación entre lo que es un producto agropecuario o producto resultante de un proceso del producto agropecuario, porque acá estamos hablando, acuérdense, de materias primas. Les dije, lo agropecuario es la parte del sector primario formado por agricultura, ahí dimos el ejemplo del maíz, les puedo dar el ejemplo del girasol, lo mismo que el maíz, o la ganadería, el ganado en pie. El ganado, si uno no le da las vacunaciones que corresponden, la alimentación que corresponde al ganado, o puede ser un ganado puesto en un feedlot, donde le doy el alimento todos los días, o tengo campos y el ganado camina en el campo, son diferentes formas de cría, pero si el hombre no interviene, ese animal no engorda, y si el animal no engorda, yo no tengo un producto, o no produzco o contribuyo al desarrollo biológico de ese animal. Lo mismo que el maíz. Si yo no aro la tierra, si yo no le pongo fertilizantes, si yo no cuido esas sementeras, que esté en condiciones el maíz de ser cosechado, si no intervengo, si el hombre no interviene, no va a existir esta actividad agropecuaria.
Porque si no, no sé, iríamos a recolectar directamente el campo los frutos, sin ningún esfuerzo. Acá hay esfuerzo del hombre. También existe la capacidad propia de los animales o de las plantas de nacer, de crecer, de reproducirse. Pero siempre hay intervención o combinación de ambas partes. Entonces, tenemos que definir también qué es un producto agropecuario. Definimos actividad agropecuaria, definimos lo que significa agropecuario en general, pero también tenemos que definir lo que es el producto agropecuario. El producto agropecuario es el resultado de los cultivos agrícolas, en el ejemplo que dimos, el maíz, la semilla de maíz o la semilla de girasol, o la cría de animales, por ejemplo, los novillos que fueron naciendo, las crías de esas inseminaciones que le hicimos a las vacas y crié una raza especial, entonces tengo novillos de esa raza. Y se caracteriza por tener cada uno un ciclo productivo. Eso es el producto agropecuario. Entonces, el resultado básicamente de la actividad agropecuaria, de lo que estuvimos leyendo recién, es el resultado de la actividad agropecuaria. ¿Tienen ciclos operativos propios? Y sí, no es lo mismo hablar de sementeras de soja, de girasol, de maíz, que tienen un ciclo operativo donde tengo que preparar la tierra, tengo que sembrar, tengo que cuidar que la planta crezca, donde intervienen factores que son ajenos a la actividad en sí, al hombre y al ciclo operativo propio de ese bien, como por ejemplo los factores climáticos, que son externos. Para que brote la semilla de girasol tiene que llover, no tiene que haber granizo, no tiene que haber un incendio, no tiene que haber ninguna cuestión externa que perjudique, perdón. Y a su vez hay cuestiones necesarias que tienen que favorecer al crecimiento de esa planta o de ese animal. Entonces, el producto agropecuario, repito, es el resultado de los cultivos agrícolas, ejemplo el girasol, ejemplo la soja, o la cría de animales, ejemplo la cría de animales puede ser miles, desde ovejas, puede haber, inclusive se usa mucho ahora los alevines, que son la cría de los peces, podemos dar muchos ejemplos. Se caracteriza entonces por tener un ciclo productivo, no es lo mismo el ciclo productivo que tiene la soja, al girasol inclusive, no es lo mismo el ciclo productivo que tiene la oveja a la vaca, ni a los caballos, crío ovejas, crío vacas. No es el mismo el ciclo operativo que tienen la vaca lechera, porque ahí tengo un bien de uso, ¿escucharon bien? Un bien de uso que yo lo estoy explotando para que me dé un producto agropecuario que es la leche, porque esa vaca tiene una vida útil en esa empresa que se caracteriza por desarrollar la actividad agropecuaria. Entonces, el ciclo operativo son hechos biológicos que suceden hasta obtener el producto final. ¿Qué hecho biológico tiene que suceder para que una vaca se convierta en vaca lechera? A ver, piensen un poquito. ¿Los escucho? Crecimiento vegetativo. Por supuesto, o sea, nace la cría, yo tengo que elegirla, separarla de cuál va a ser destinada a bien de uso como vaca lechera, pero ese animal lo tengo que alimentar, le tengo que dar los antibióticos para que la leche que me dé sea buena, le tengo que dar un alimento específico, pero no va a ser productiva. Imagínense un campo que tiene tambo y que tiene varias vacas lecheras, no todas están en producción, porque alguna recién tiene 1 año de vida esa vaca. O alguna tiene 2 años, no, estoy inventando, no, después no me digan que no sé nada de vacas lecheras, porque la verdad que no sé nada, estoy inventando un poco, pero es para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, si la vaca lechera recién es productiva, es decir, da la suficiente cantidad de leche para que se justifique incluirla dentro del establo donde se la ordeña.
porque puede ser que produzca 5 litros de leche por día, que eso al tambero no le sirve. Tiene que esperar que termine su ciclo, o que comience su ciclo productivo adecuado para entrar en producción. ¿Se entiende? Por eso es que hablamos de ciclos productivos que se equiparan a ciclos biológicos. ¿Me hice entender? Hasta obtener el producto final. En el ejemplo es la leche o el kilo de carne o la semilla de girasol. Esos son mis productos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Por eso acá les hace esas preguntas. ¿Qué normas contables lo trata? Ya les conté que era la RT 58. No, la 46. ¿Ves que no me atienden? Bueno, ¿cuántas etapas tiene? ¿Cuántas etapas tiene? Depende del tipo de producto que esté hablando. No es lo mismo hablar de un campo que tiene sembrados de girasol, de trigo y de soja, que hablar de un campo que tiene vacas lecheras, que hablar de un ganadero que tiene cría de, no sé, de vacas de determinada categoría, o que tiene cría de caballos, o que tiene plantaciones frutales. Por ejemplo, la planta de mandarina. Vamos a una plantación frutal. Si yo tengo un campo con plantaciones de mandarina, ¿cuál es el producto agropecuario? La mandarina, profe. El fruto que es la mandarina cosechada, ¿verdad? Ese es mi producto. ¿Y cuál es el activo biológico? La planta. Puede ser. La plantación o las plantaciones de mandarina. ¿Y son bienes de cambio o son bienes de uso? Viene de uso. ¿Y si además yo tengo un vivero y vendo plantines, pueden llegar a ser bienes de cambio los plantines? Sí, profe. ¿Y si además tengo en esa fábrica una fábrica de jugos de mandarina y los embotello y los vendo? ¿Puede ser o no? Tengo vivero, tengo una industria que fabrica el jugo por litro de mandarina y tengo las plantaciones de mandarina. Fíjense la combinación. ¿Y qué norma debo aplicar? El activo biológico es la planta de mandarina. La actividad agropecuaria acá es producir tantas toneladas de mandarina. Pero si esa materia prima yo la incluyo en el proceso productivo, ya no aplico RT22. Porque mi producto final son los litros de mandarina, los litros de mandarina que yo vendo en el mercado, por ejemplo. Pero esas plantaciones que tengo, puede ser que también yo le venda a una fábrica que se dedica a eso y yo no tengo la fábrica. Entonces lo único que tengo en mi campo son las plantaciones de mandarina, que mi producción se la vendo a una fábrica. Entonces mi producto final es la mandarina. Ahí sí aplico RT22. Porque tengo que evaluar las plantaciones que son bienes de uso, porque la plantación de mandarina tiene cierta vida útil. A su vez esas plantas entran en producción en determinado momento. Una plantita de mandarina de un año no me va a dar suficiente producción para que yo pueda vender esas mandarinas. Tengo que esperar que termine su ciclo biológico de desarrollo para que pueda producir y sea rentable para ese ente. Pero a su vez puedo tener también un vivero y a su vez vendo esos plantines como bien de cambio y ahí tengo que aplicar RT17 para esa parte. Puedo tener una combinación y sí, puedo tener una combinación de que los plantines, cierta cantidad, le aplico la RT17 y para la producción de la mandarina aplico RT22.
Se está entendiendo más o menos, recién estamos empezando en tema, ¿eh? Así que no se asusten. ¿Qué características tienen que tener en cuenta cuando hablo de producción agropecuaria? Que se realiza con seres vivos, que pueden ser animales o plantas. Eso es lo que caracteriza la producción agropecuaria. Esos seres vivos se llaman activos biológicos. ¿Un activo biológico es la planta de mandarina? Sí. ¿Un activo biológico es la vaca lechera? Sí. ¿Está? Esa es una de las características. Entonces, se realiza con seres vivos. Segunda, su desarrollo implica un periodo de tiempo que difícilmente se pueda modificar. ¿Qué significa esto? Que la planta de mandarina va a ser productiva a los 10 años de nacida la planta. Y eso yo no lo puedo, yo no puedo acelerar el tiempo ni acelerar el crecimiento de esa planta, excepto que le ponga algún producto. Bueno, pero ya tengo un ciclo biológico preestablecido. Es muy difícil achicar esos tiempos, no imposible. Hoy en día con la genética bastante se maneja ese tema. Otro aspecto que ustedes tienen que tener bien claro cuando hablan de este tipo de bienes es que muchos bienes dependen su desarrollo de factores externos o exógenos, como lo es el clima. Necesito que no haya sequía, necesito que llueva la suficiente cantidad, por algo se siembra en un periodo lluvioso, por ejemplo. Necesito que no haya una tormenta con granizo para que termine su ciclo. No, en nuestra zona no hay tornados, pero puede un tornado también tirarme toda la producción de una sementera. O sea, necesito que ciertos factores climáticos ayuden al desarrollo biológico de animales y de plantas. ¿Sí? Y por último, que es otra de las características que tiene la actividad agropecuaria o la producción agropecuaria, es que el capital tiene involucrado un alto porcentaje, diría, de tierra como bien, digamos. Es necesaria gran cantidad de tierra para producir este tipo de bienes, excepto en los feedlots, que ustedes bien saben que se los encierra a los animales en lotes muy pequeños y se les da de comer. ¿Mm? Esa es una característica que tiene ese tipo de actividad. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a la clasificación. Fíjense, ¿alguna duda, chicos, o puedo seguir? Acá vamos a ir más rápido porque ya estuvimos avanzando bastante. Los productos o los activos biológicos pueden ser, ya sabemos que son plantas y animales vivientes que se usan en la actividad agropecuaria. Pueden ser terminados, en desarrollo o en producción. Es necesario que distingamos porque en base a esto después yo los voy a evaluar desde el punto de vista contable. Cuando yo digo que un activo biológico está terminado, es que puede venderse o es un producto agropecuario. En el ejemplo que nosotros dimos, que uno de ustedes me dijo, el maíz o la semilla de maíz sería el producto terminado. Si estoy hablando de la vaca lechera, ¿cuál es el producto terminado? La leche. O la lana, si me dedico a la actividad ovina. ¿Sí? La lana que le extraigo a los ovinos. Entonces, novillos terminados, la mandarina, porque dice frutos maduros, el ejemplo que dimos de mandarinas también sería un ejemplo. O si me dedico a la explotación de bosques, dice bosques aptos para la tala. O sea, ya tuvo que haber cumplido su ciclo. Eso es un producto terminado, aquel que ha cumplido el ciclo biológico necesario para producir bienes económicos. ¿Está claro este tema hasta acá? Lo que es terminado. Terminado yo lo puedo hacer. Profe, en el caso de novillos terminados, ¿no sería la carne
el producto o no. Depende de tu actividad. Ah, claro. Podés vender, porque no quiero explayarme mucho en el tipo de actividad, porque si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de actividad ganadera, tenemos que hablar de los cabañeros, de los que hacen feedlot, de los que engordan, solamente compran. Novillos terminados puede ser una actividad agropecuaria de alguien que se dedica a comprar flacos y los vende gordos. Compra novillos flacos, vende novillos gordos y gana por la diferencia. Ah, ok, O gracias. puede ser, fíjate, te doy otro ejemplo, puede ser alguien que tiene madres, no sé cómo se llaman las vacas que específicas para parir, digamos, tienen los toros reproductores y de ellos sacan terneros que los guardan para engordarlos para luego venderlos como novillos. Puedes tener todo el ciclo, desde la inseminación artificial a esa vaca, nace el ternero, todavía no es terminado ahí porque forma parte de lo principal que es la vaca. Cuando se desteta, recién es cuando se convierte en una unidad económica, y después necesitas 1 o 2 años para que se convierta en novillo. Recién ahí es terminado para esa explotación. Pero si esa misma empresa se dedica a vender toros reproductores, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar a qué? No que sea un novillo. El novillo tiene 1 o 2 años. Va a esperar que tenga 5 años para que empiece su etapa reproductiva, sea activo, y ahí recién lo vende. ¿Se entiende? O sea, esto es muy amplio, chicos, es un mundo. No, tampoco se complejicen tanto en estudiar todas las características de todos los bienes. Acá le damos un pantallazo. ¿Está? ¿Qué es terminado? Y va a depender del tipo de actividad que desarrolle ese ente. Pero es el producto que ese ente vende, que puede ser un vegetal, o sea, plantas, o puede ser animales. Cuando digo plantas, también me puedo referir a un bosque. En Misiones se usa muchísimo, no sé si hay alguien de Misiones acá, pero se usa muchísimo el hecho de plantar pinos que en los campos tenés que dejarlos que crezcan 5 años, 10 años, recién ahí lo podés talar. Por eso dice bosques aptos para la tala, porque hasta que no esté apto, vos lo seguís teniendo como un activo biológico en desarrollo va a ser. Ahí pasamos a la otra columna. Fíjense la columna de en desarrollo. No completó su ciclo de desarrollo biológico. No lo concluyó. Ahí tenés árboles frutales bajo ciertas condiciones de producción. ¿Qué ejemplo sería? Sigamos con el de la mandarina, que me confundí, dije lavandina, tanto hablar de lavandina. Bueno, un blooper. Árboles frutales bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la mandarina todavía no es productiva como para que yo pueda ofrecerla a una industria que hace jugos de mandarina. Porque mi planta es muy pequeña y todavía no da la suficiente cantidad de mandarinas productivas. ¿Cuándo ocurre eso y quién me va a dar el informe y los informes técnicos del ingeniero agrónomo que me va a decir recién el año que viene las 5 hectáreas de plantas de mandarinas van a ser productivas? Entonces, hasta que no me dé ese informe, yo lo tengo que evaluar como activo biológico en desarrollo. Ahí ya estoy mezclando con contabilidad. Hasta que ¿se entendió eso? O sea, no puedo utilizar el criterio de evaluación de producto terminado, sino en desarrollo. Puedo tener bosques en desarrollo, puedo tener terneros que todavía no concluyeron su ciclo como para ser vendidos, porque yo espero los 2 años, alevines, que son los bebés de los peces, que todavía no son productivos, no crecieron lo suficiente, sementera, todo lo que hablamos de el maíz, la soja, el girasol. Las frutas inmaduras, ahí tienen otro ejemplo. Puede ser que yo tenga frutas, tenga manzanos, pero todavía no están, se los saca de la planta para madurarlos. Se los pone en unos establos con ciertas características de calor y recién cuando estén maduros pasan a ser producto terminado. Si no, quedan ahí en desarrollo. Entonces,
su proceso biológico aún no concluyó. ¿Está claro? A ver, en el girasol, ¿cuál sería el ejemplo de en desarrollo para ustedes? Donde sembramos girasol y la planta está a 4 o a 3 meses de nacida. Ni siquiera largó todavía la flor. Se trata de un campo que tiene sementera de girasol en desarrollo, no está terminado. ¿Se entiende? Todo lo que sea sementera va en la categoría de en desarrollo. Y por último tenemos en producción. Ahí tenemos animales y plantas que están destinados a funciones reproductivas. La planta mandarina, la vaca lechera, la planta de hierba, los yerbatales duran como 50 años, producen hierba, hojas de hierba para la hierba. Imagínense que eso va en bienes de uso biológico y son activos biológicos en producción. Las plantas de té, que se tala la planta y se sigue, brota de nuevo y se vuelve a talar y brota de nuevo. ¿Estamos? Entonces, producto terminado, producto en desarrollo y producto en producción es la clasificación que nos da inclusive la RT 46 y 22. ¿Quedó claro o necesitan reforzar algo? No me dejen hablando como loca. No puedo leer, así que hablen, activen sus micrófonos. Se entendió, profe. Bueno, ¿Se entendió? bien, bien, bien. ¿Puedo seguir entonces? Bueno, acá es el concepto de producto agropecuario, que ya lo vimos, el producido de la acción descrita en el punto anterior, tales como cereales cosechados, leche, lana, madera, fruto. Acá elijan el ejemplo que quieran. ¿Qué se entiende o se define como mercado activo y por qué damos el concepto de mercado activo? Porque hoy yo ya les hablé de las características generales que tenían estos productos, ¿no? La producción agropecuaria en general. Pero ahora, para la evaluación, nosotros necesitamos saber lo que es un mercado activo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mirar mucho en ese mercado activo para evaluar los bienes que tenemos en el patrimonio de entes que se dedican a la producción agropecuaria. En el mercado activo los productos deben ser homogéneos. Ejemplos de mercado activo, tenemos el mercado del kilo de carne, el mercado de Liniers, por ejemplo, en Buenos Aires. Tenemos otro mercado de las carnes en Rosario. Tenemos mercados de cereales. Todo está cotizado en pizarra. Se compran y se venden por el precio que se forma por la oferta y la demanda, ¿sí? La tonelada de soja, ¿y de qué se ve incidida también? Y de cuánto se produce a nivel mundial. Si hay faltante de soja en China, por ejemplo, nos recontra favorece y empieza a aumentar acá el precio de de la soja, digo, porque en China no hay, por ejemplo. Entonces, los mercados, los mercados activos para este tipo de productos son específicos. Tenemos mercados de carne, tenemos mercados de cereales. De todo tipo de cereales, no. Por ejemplo, se cotiza el maíz, se cotiza la soja, el algodón. Pero si yo les pregunto, ¿existe la cotización del mercado de la nuez? No todos los productos tienen mercado activo, ¿está? En este mercado activo existen compradores y vendedores en forma habitual. Alguien que compra, alguien que vende, y son nacionales e internacionales. Acá influye todo tipo de compradores y vendedores. Los precios de las transacciones deben ser conocidos por los entes que operan en estos mercados, por lo que les dije, están en la pizarra. Ustedes entran hoy al mercado y ven cuánto está la tonelada de soja, cuánto está la tonelada de algodón, y en base a eso los productores van orientando la producción en sus campos. ¿Está? Bueno, ¿cómo mido los activos biológicos? Quedó entonces muy claro lo que es
un producto agropecuario, lo que es un activo biológico, lo que es un bien que está en producción, que está en crecimiento y que está terminado, y lo que es un mercado activo. Es necesario que entiendan esos conceptos para poder seguir. ¿Cómo mido estos activos biológicos y los productos agropecuarios? O sea, cuando yo entro en un campo, por ejemplo, voy a tener toda una variedad de productos que lo voy a tener que clasificar en los activos o dentro de los activos como bien de cambio o como bien de uso, y tengo que tener en claro específicamente de qué tipo de activo se trata y si va en bien de cambio o en bien de uso, si está recién iniciando su aspecto reproductivo o ya está finalizando, porque va a variar su evaluación. Y los criterios que se usan son los valores corrientes, en general. Cuando no pueden calcular el valor corriente, nos da la opción de a costo histórico. En general, por eso dice el criterio general para evaluar los activos biológicos y los productos agropecuarios es valores corrientes. ¿Cuáles son esos valores corrientes? El costo de reposición. O el valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. ¿Está? ¿Cuál sería ese valor razonable? ¿Cuál es el concepto de valor razonable? Que ya lo vimos muchas veces. ¿Quién se anima a darme un concepto de valor razonable? ¿Cómo tienen que ser las partes en la transacción? Independiente, profe. No tiene que Bien. haber una obligación de algún tercero que... No tiene que estar incidida por Claro. nada las decisiones de comprador y vendedor. ¿Qué más? Conocedoras de lo que están haciendo. Ninguna debe depender de la otra. ¿Está? Ahora, ejemplos de valor razonable. Y ese precio de pizarra, por ejemplo, es un valor razonable. ¿O no? El valor de la tonelada de girasol de hoy en el mercado al cual accede el ente es un ejemplo de un valor razonable. Es el precio que figura en pizarra. Pero dice menos los gastos estimados en el punto de venta. O sea, si yo tengo que vender las toneladas de soja que tengo en los silos de mi campo, llevarlo hasta el mercado, venderlo, seguramente voy a tener que pagarle a un comisionista. Entonces, el valor que tiene va a ser lo que figura en esa pizarra, menos todos los gastos que demanden poder vender las 500 toneladas de girasol que tengo en los silos. Por eso dice menos los gastos estimados en el punto de venta. Comisiones, seguros, flete, lo mismo estarían dentro del valor razonable, porque yo ya fijé el precio. ¿Está? Me fijo el precio y si tengo que pagar un flete, y bueno, va a variar, depende la zona del campo en donde esté, cuántos kilómetros tengo que recorrer, etcétera. ¿En qué se diferencia con el costo de reposición ahí? Que si estoy hablando, por ejemplo, de la producción de girasol, y tengo una plantita de girasol en el campo recién de un mes de nacida, ¿cómo hago para evaluar esa plantita de un mes de nacida? Pregúntense ustedes, ¿cómo hago, cómo obtengo un valor? Porque no es girasol eso, no puedo ir al mercado y decir, la tonelada vale tanto y tengo 500 hectáreas sembradas y ya le calculo y subo mi activo, estoy sobrevaluando mi activo, porque no es girasol, no está a punto de cosecharse, es una simple plantita de un mes de vida. Entonces uso costo de reposición. Costo de reposición dado por qué. Y por todos los insumos que yo tuve que incurrir para que esa planta esté en esas condiciones. ¿Qué tuve que haber hecho? Tuve que haber preparado la tierra, tuve que haber pagado a alguien que el are, tuve que haber puesto fertilizante, tuve que haber pagado mano de obra, tuve que haber sembrado, comprar la semilla, sembrado, todos esos son costos que los tengo en mi contabilidad a valores históricos. Entonces llego al cierre,
tengo una plantita de un mes, ¿qué hago? Recalculo a costo de reposición. Esa es otra forma de evaluar. Es muy diferente a tener las 50 toneladas de girasol en los silos. A decir, no, tengo 50 hectáreas sembradas con una planta de un mes de nacida. En una uso costo de reposición, en la plantita, y en la otra uso valor razonable menos gasto estimado del punto de venta. ¿Se me entendió? ¿Se entendió? Hasta aquí les dije bastante general. ¿Se entendió, chicos? Estoy usando el ejemplo de plantaciones de girasol. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Porque ahora viene lo más difícil. ¿Podría explicar de vuelta esa parte, profe? Si no me molesta. No, no es molestia, al contrario. Ya sé que explico mal, pero bueno, no me molesta. Les di un ejemplo de... Profe, Sí, ¿puede ser que queden evaluadas a su grado de avance? bueno, No sé. eso no quería avanzar todavía en eso, porque está en el próximo Power. Pero les di un ejemplo simple ahora. Yo tengo 2 campos. O vamos al mismo campo. Yo soy propietario de un campo que tiene 50 hectáreas, donde tengo sembrados y nacidas plantitas de girasol de un mes. Para sembrar y que estén en esas condiciones, están en excelente estado, es decir, dentro de 4 meses voy a tener el girasol. Para poder llegar a ese estado tuve que haber preparado la tierra, puesto fertilizante, pagado mano de obra para que me siembren, comprado la semilla, compré combustible para que el tractor pueda pasar y sembrar y arar, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo en mi contabilidad todo a costos históricos. Llegado el cierre, ¿cómo evalúo eso? Al costo de reposición. Miro cuánto vale ahora el litro de nafta, cuánto vale el valor de hora hombre, cuánto vale la semilla, cuánto vale el fertilizante y recalculo mis costos. Y estoy aproximándome a la realidad de esa sementera, de ese girasol que recién tiene un mes de nacido. ¿Sí? No me fijo en el valor de pizarra, en el valor de mercado, porque esa planta recién está nacida. Yo no le puedo poner ahí un valor de lo que vale la tonelada en el mercado que corresponda. Ahora, en ese mismo campo, tengo 3 silos con 50.000 toneladas de soja. No solo tengo la plantación de girasol, sino que también tengo 50.000 toneladas de soja. ¿Qué criterio de evaluación le aplico para la tonelada de soja que tengo en los silos o de trigo que tengo en los silos? Me voy al mercado y veo razonablemente para mí cuánto es el valor de pizarra. Y vale la tonelada $500, le sumo los costos de flete, eso va a ser el valor razonable. Pero le descuento los gastos que me va a cobrar el comisionista si tuviese que vender la totalidad de las toneladas que tengo en los silos. Ahí sí uso valor razonable. No usé costo de reposición, usé valor razonable menos gastos. ¿Se entendió mejor? Y es el mismo campo que tiene en un lado sembrado una plantita y en el otro tiene 3 silos con semillas. Vamos específicamente a lo que dice la norma: bienes o activos agropecuarios, medición de estos activos biológicos y de los productos terminados. Tengo que ver si tengo un mercado activo o no. Vamos a analizar activos biológicos donde existe un mercado activo en condiciones actuales. ¿Por qué me dicen condiciones actuales? Porque el mercado activo, ese al cual yo me fijo, es el de la tonelada de girasol. Entonces, me fijo que existe un mercado activo, lo primero que me pregunto y me respondo que sí, porque hay un mercado activo en Buenos Aires que me tira por día cuánto vale la tonelada de girasol. El esfuerzo en la venta no existe acá, porque yo cuando quiero puedo vender las toneladas de girasol siempre y cuando me convenga el precio.
¿Cómo evalúo al cierre esas 50 toneladas de girasol que tengo en el silo? Me fijo en el mercado activo, determino el precio y le resto los gastos estimados en el punto de venta. El valor razonable va a ser el precio que figura en la pizarra, más los fletes, por ejemplo, menos los gastos del comisionista por vender las 50 toneladas de girasol que tengo en mi campo. ¿Por qué puedo evaluarlo a este precio al cierre? Porque ya tengo la semilla de girasol lista para vender y la vendo cuando se me ocurra. Cuando a mí ese precio publicado en el mercado activo me convenga. Y es un activo biológico. Profe, Ahora, sí, escucho. ¿ese valor razonable entonces actúa como un BNR? Es muy parecido. ¿Qué es el concepto de valor neto de realización? Los precios directos de BNR. venta. Precio de venta de contado menos gasto directo de venta, ¿no es cierto? Sí, Bien. Y acá yo no te dije precio de contado de venta. ¿Por qué? Porque yo te dije que es un valor razonable. Porque razonable es irme hasta la pantalla y mirar cuánto vale mi tonelada de girasol, sumarle los fletes, los costos de flete que yo tengo que llevar hasta ahí, al mercado. Lo mismo el ganado en pie hay que llevar hasta la feria y todo para poder venderlo. Pero lo vendo, porque es un mercado asegurado ese. No hay esfuerzo, no es lo mismo que si vos te dedicas a vender termo, que te tenés que esforzar y ponerle publicidad y demás para que un cliente venga a venderte, ¿se entiende? Acá el mercado existe, el producto existe en tu campo y vos lo vendés cuando a vos te conviene. ¿A qué precio? Y bueno, para eso tenés que tener un buen contador que te diga, no lo vendas menos que tanto, porque eso es lo que a vos te costó tener esas 50 toneladas de girasol en tus silos. Por eso es tan importante la contabilidad. Porque si ese productor no sabe lo que le costó tener el girasol, lo va a vender a un precio que no le va a convenir. Pero no es idéntico a BNR, ¿eh? No tomen el concepto de valor razonable con el concepto de BNR, porque acá le resta los gastos estimados de punto de venta. ¿Es una especie de BNR? Y sí, te puedo contestar, es una especie de BNR para bienes agropecuarios. ¿Se entendió? sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo segunda opción? Activo biológico que no existe un mercado activo en condiciones actuales, pero sí con un proceso desarrollado más avanzado. ¿Qué me está diciendo acá? ¿A qué se está refiriendo? A que yo no tengo la semilla de girasol en los silos. Tengo una simple planta en 50 hectáreas que yo la sembré, la cuidé y está a un mes de nacida esa planta. Y tiene 20 centímetros desde el suelo hasta que termina la planta. Constituye un bien económico, un activo para el ente, sin duda, está dentro de los bienes de cambio en el rubro sementera de girasol. Ahora, ¿cómo la evalúo? ¿Cómo evalúo esto? Porque acá se me complica, porque yo tengo un mercado activo el girasol, pero ¿en qué condiciones? Cuando ya lo tengo cosechado. No cuando no hay un mercado activo de planta de girasol de un mes de vida, planta de girasol 2 meses de vida, planta de girasol 3 meses de vida. No. El mercado te dice tonelada de girasol, $500. Entonces, ahí sí tengo que analizar la etapa en la cual está ese bien o activo biológico. Y acá ya tenemos que profundizar un poquito más en qué es etapa inicial y qué no es etapa inicial, qué no es el objetivo de la cátedra que ustedes conozcan tanto, porque eso le vamos a decir nosotros si ese bien está en su etapa inicial o no. Por ejemplo, en la soja o en el girasol, la etapa inicial se define por su floración. Si salió la flor, desde ese día pasó la etapa inicial. Si todavía no salió la flor, queda en la etapa inicial. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo.
No está, no salió la flor todavía del girasol, así que está en la etapa inicial. Fíjense en la otra, en el otro power. Si está en la etapa inicial de su desarrollo biológico, por ejemplo, hasta la floración del girasol, al costo de reposición de los bienes y servicios para obtener bien similar. ¿Qué significa esto? Todo lo que les estuve diciendo anteriormente. Todo el conjunto de sacrificios económicos que me insumió que esa plantita tenga 20 centímetros de alta. Tuve que haber arado, tuve que haber pagado mano de obra, tuve que haber pagado a quien me coseche, me siembre, tuve que haber pagado alquileres, servicios, etcétera, etcétera. Los calculo a su costo de reposición. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que todos los campos y todos los productores tienen una contabilidad tan detallada de lo que insumen para llegar a este costo de reposición de los bienes y que nosotros contadores podamos evaluar correctamente esa sementera? Y depende del establecimiento, pero en su gran mayoría es bastante difícil que tengan una contabilidad de lo que insumen o de los sacrificios económicos para que esa plantita tenga 20 centímetros de altura. Entonces, ¿qué hago? Me encuentro con un cliente que es agropecuario, que me dice que tiene 50 hectáreas, que la planta tiene 20 centímetros de altura, y le digo, dame la lista de tus costos, me dice, no tengo idea, yo acá tengo la factura de lo que pagué nomás. No puedo recalcular todos los costos de reposición. Entonces la norma me permite costo histórico. Que quede todo evaluado al costo histórico, y bueno, en el momento en que venda ahí se va a calcular correctamente, o cuando venda en el mercado ahí se va a calcular en forma más cercana a la realidad. ¿Se entendió esto de la etapa? ¿Hasta acá entendieron? Está vinculado a esto, activos biológicos donde no existe un mercado activo en las condiciones actuales, pero sí con un proceso de desarrollo más avanzado. Sí hay un mercado activo para el girasol, pero no para el girasol de un mes. Hay para la tonelada de girasol ya cosechada. ¿Qué hago? Reevalúo todos los sacrificios económicos, por eso dice costo de reposición de los bienes. Eso es lo correcto. Ahora, no puedo, no tengo anotado, no sé que quede al costo histórico. Puede quedar al costo histórico siempre y cuando no haya superado la etapa inicial. Ahora, después de esa etapa inicial, la sementera de girasol ya dio la flor, pero resulta que todavía ha llegado el cierre, falta un mes para que madure la semilla y yo pueda cosecharla. La planta ya tiene 1,5 metros, tiene una flor con las semillas, imagínense, pero todavía no se secó el tallo para que pueda pasar la cosechadora y levantar la semilla. Pero, ¿qué vale más desde el punto de vista monetario económico? ¿Una plantita de 20 centímetros de altura o esta que está a punto de ser cosechada? ¿Qué vale más? Sentido común, ¿qué vale más? La que está por ser cosechada. Por supuesto, porque yo dentro de un mes la vendo en ese mercado que me va a pagar $500 la tonelada. Entonces, si yo me encuentro con un campo que tiene una plantación de girasoles solo de 20 centímetros, aplico esta parte, la parte izquierda, donde dice antes de la floración en etapa inicial, al costo de reposición, y si no lo tengo a costo histórico. Pero si es después, tengo que aplicar esta parte que dice después de la etapa inicial, la sementera de girasol, por ejemplo, ya dio la floración, vamos a imaginarnos que le falta solo un mes para que se coseche, pero llegó el cierre, yo tengo que evaluar al cierre. ¿Qué hago? Valor neto descontado del flujo de fondo a recibir si no puedo obtener costo de reposición de bienes y servicios para obtener el bien similar y si no puedo obtener costo histórico. Me da todas estas alternativas. ¿Cuál es el valor neto descontado del flujo de fondos a percibir? A ver, piensen y ustedes me van a decir, ¿cuál es el valor descontado y de dónde lo saco en el ejemplo de el girasol que yo les dije? A ver, esperen que hay chicos que quieren
¿De dónde saco ese valor? No hagan que me frustre. ¿De dónde saco el valor descontado? Valor neto descontado del flujo a percibir. ¿Cuál es mi flujo a percibir si tengo ya a un mes de cosechar esas 50 hectáreas? ¿No se está refiriendo al web, profe? No. Bueno, es parecido, no te puedo decir que no, pero sí es más o menos parecido. El BN Es como un web parecido al web. ¿A dónde me voy a fijar los precios de la tonelada? ¿Me puedo ir a fijar ahora sí los precios de la tonelada de soja o de girasol en los mercados activos? Me voy y me fijo que vale $500 la tonelada, ¿sí? ¿Puedo poner que ya vale $500? No, no puedo poner porque todavía no es semilla. No la coseché. Pero sí puedo decir que va a valer tanto en el futuro. Porque yo ya estoy próximo, estoy a un mes de cosecharla. Y yo sé que no va a variar mucho ese precio de aquí a un mes. Entonces, la norma me permite evaluar al valor neto descontado del flujo de fondos a percibir. ¿Qué descuento? El valor neto sería el precio que hoy tiene, pero no es en la condición exacta en la cual yo tengo en el campo la cementera. Pero si dice 500 toneladas, y bueno, yo digo, a 500 toneladas por el precio, $500 por el precio del dólar, le descuento una parte porque considero que no está totalmente desarrollado mi producto. Entonces no tomo 500, pero razonablemente puedo tomar en lugar de 500, $400. Porque descuento ese tiempo de un mes que está afectado. Es recontra difícil hacer esto, ¿eh? ¿Qué puede ocurrir en ese mes? Puede venir un granizo, puede venir una peste, pueden venir langostas y consumirme todas las flores del girasol. Existen riesgos y existen empresas que se dedican a determinar estos porcentajes de riesgo. Entonces, a esos $500 yo le voy a descontar esos, entre comillas, riesgos, porque no puedo poner que voy a evaluar las 50 hectáreas que me van a dar 50 toneladas de girasol a $500. ¿De dónde saqué eso? Si todavía no las coseché. Yo hasta que no lo tenga en los hilos no vale. Porque en el medio puede ocurrir que resulta que todo el mundo produce girasol y ahora no vale, dentro de un mes no vale nada el girasol. Pueden ocurrir, está afectado por todas cuestiones externas, como yo les dije hoy. Entonces, busco un valor neto, descuento esa parte de riesgo y lo evalúo. Esa es una forma. Ahora me van a decir ustedes, profe, es re difícil. Sí, tienen razón. Pero hay personas que se dedican a esto. Y un empresario que se dedica a la producción agropecuaria los puede contratar. En segundo lugar, vamos a suponer que esto sea muy difícil de determinar, entonces me voy a la otra opción después de la etapa inicial, pero todavía no es tonelada de girasol, entonces me voy al costo de reposición de bienes y servicios similares. Hice lo mismo que hice en el caso anterior cuando estaba en la etapa inicial. Y si tampoco puedo hacer esto, bueno, costo histórico y listo. Fíjense todo lo que la norma me permite, lo permisiva que es. Y a la vez, lo dificultosa que es, depende el estadio en el cual está ese activo agropecuario. Y la tercera opción de evaluación es si no existe un mercado activo. El ejemplo, la producción de nueces no tiene mercado. Entonces, ¿cómo evalúo el cierre? Si yo tengo un campo y tengo árboles que me dan las nueces y cosecho, y bueno, y tal vez tenga, inclusive tiene mercado
pero cada 6 meses, por ejemplo. Se publica la tonelada de nuez, pero cada 6 meses, no es todos los días, como es la carne, como es la soja, como es el girasol. Las nueces cada 6 meses. Entonces, ¿qué hago? Al costo de reposición, o sea, valor de mercado a fechas cercanas que representen razonablemente los valores que puedan comercializarse. Sí, la última cotización de la nuez fue hace 2 meses y la tonelada de nueces valía $200, listo. Ese es un parámetro suficiente para decir que es una fecha cercana y que es razonable. Acá acuérdense, en la contabilidad no hablamos de exactitud, hablamos de razonabilidad. Y bueno, para la producción de nueces, razonable es eso. Porque yo tengo un mercado, se publicó que en el diario salió cuánto salía la tonelada de nueces, pero en un diario de hace 2 meses, no importa, me sirve porque yo lo uso de referencia. O si tengo calculado los insumos, los sacrificios económicos para que esté en ese estadio las nueces, recalculo todo y evalúo al costo de reposición. Ahora, si no puedo hacer nada de esto, siempre que viene y qué me dice la norma, a costo histórico, dejarlo y listo. Siempre está la última opción, que es costo histórico, pero nunca me digan en un examen que la primera opción es costo histórico. La primera opción es valores corrientes. ¿Qué tengo que saber? Que tengo que saber el estadio en el cual está ese bien. Y que tengo que saber si existe o no mercado activo para ese bien. Son condiciones indispensables. Fíjense, si hay mercado activo, simplemente valor razonable menos gastos estimados de venta. Si hay mercado activo pero no en su condición en la que está, era análisis de en qué condición está. ¿Está en la etapa inicial o está posterior a la etapa inicial? En el caso del girasol va a ser la floración. Y si es, por ejemplo, la vaca lechera, ¿qué puede ser etapa inicial o no? Yo no sé, yo soy contadora. Le tengo que preguntar a un especialista cuándo esa vaca pasa de una etapa a otra para ser productiva. ¿Se entiende? Para aplicar la norma. Y si no hay un mercado donde esté activo el bien biológico, y me busco el costo de reposición, y si no tengo, dejo evaluado a costos históricos. ¿Se entendió más o menos? Cuando vuelvan a escuchar o vuelvan a leer la norma y vean los casos que tienen, ahí van a entender un poco más. Medición de producto agropecuario destinado a la venta. Ya lo dijimos a esto, en el momento de su cosecha o recolección, lo que se encuentren controlados por el productor para su venta, ¿no? Obviamente. Valuación, valor razonable, menos gastos estimados en el punto de venta. Si los usa como insumo, y acá, ojo, porque si lo uso como insumo a ese producto agropecuario, valúo con la norma de bienes de cambio RT17, que ya la vieron anteriormente, para cualquier tipo de bien de cambio. Si uso como insumo el jugo de la mandarina para producir budines de mandarina, valúo a RT17. ¿Se entiende? Si uso la leche para fabricar y embotellar en botellas para venderlas como un producto terminado, uso RT17, no uso RT22. Eso es el resultado o el producto resultante de un proceso que hubo sobre la leche, porque la tengo que pasteurizar para ponerla en la botella limpia, para etiquetarla, para sellarla, para enviarla hasta los supermercados, los puntos de venta. No es lo mismo que vender la leche cruda. ¿Vendo la leche cruda? Aplico RT22. Vendo embotellada, RT17. ¿Se entiende? Sí, Si profesor. tengo un campo con sementera de girasol, si vendo las toneladas de girasol que están en mi silo, aplico RT22 o 46. Si vendo
aceite de girasol, porque me dedico a fabricar el girasol para mi industria, que en realidad es aceitera, y hago botellones de aceite de 1 litro, aplico RT17. Cambia totalmente. Eso lo tienen que tener bien claro. La semilla de girasol es un producto agropecuario. El aceite de girasol elaborado industrialmente es un producto resultante de un proceso productivo. No es producto agropecuario el aceite de girasol. No es producto agropecuario. ¿Está claro? El botellón de leche de 1 litro no es producto agropecuario. Es un producto terminado. Lo mismo que el botellón de aceite, porque se lo industrializó para que llegue a ese estadio. En cambio, la semilla de girasol sí es producto agropecuario. En cambio, la leche cruda que acabo de sacarle a la vaca lechera sí es producto agropecuario. La lana que yo le saqué a la oveja sí es producto agropecuario. Pero el hilo de lana que yo vendo en las lanerías no es producto agropecuario. Porque está industrializado, ya tiene otro proceso. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Bueno, después después me van a tener que volver a escuchar, porque es un tema, yo sé que este tema es, por eso les trato de dar ejemplos, porque es un tema bastante álgido de asimilar, digamos, es bastante duro de asimilar, sobre todo identificar las etapas en donde está. Eso es lo más difícil, identificar qué es producto agropecuario, lo que no es producto agropecuario. Pero lean la 46, la RT46, léanlo tranquilos y ahí van a entender bien. Cualquier duda me escriben o lo vemos en la próxima clase. ¿Qué horario ya estamos? ¿Están cansados ya? No, profe. ¡Qué bueno! Escuchen, ¿podemos dar un poquitito de norma internacional un ratito, 10 minutos? Y con eso terminamos. Sí, profe, si después sube, van a ver los otros la clase. Bueno, ya nos quedamos pocos. Estamos en 18. Voy a ver si comparto. Voy a dar un poquito. Esto es importante simplemente para que tengan idea de qué pasa con la norma internacional en este tema de productos agropecuarios o actividad agropecuaria. Me avisan cuando se ve. Ahí se ve, profe. Bien. Al final. Bueno, acá tienen todo lo que sea evaluación periódica, todo lo que dimos recién. Bueno, acá está el tema de la norma internacional. En el tema de norma internacional yo les voy a marcar algunas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta sobre, más bien, son terminológicas, pero a la vez inciden un poco en el tema de la evaluación respecto a lo que acabamos de ver. En las NIF PYME también hay normativa, en la NIF PYME, secciones 13, 27, hay mucha norma internacional donde
habla de qué se incluye como activo biológico. Yo ya les dije al principio que nosotros le copiamos toda la norma internacional. O sea que no va a haber grandes diferencias respecto a lo que estuvimos estudiando de norma nacional, porque fue una copia. Por ahí en cuestiones de terminología sí hay diferencias porque incluyen algunos conceptos que nosotros no incluimos, sobre todo cuando habla de valor razonable. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos valor razonable menos gastos directos. Bueno, cuando hablo de la norma internacional, habla de valor neto realizable. Entonces, cuando habla de valor neto realizable en lugar de valor neto de realización, en la NIC, ese precio, nosotros decimos que el BNR es el precio de contado menos los gastos directos de venta, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la norma internacional? Habla de valor neto realizable, así lo usa, con esa terminología. ¿Qué es el valor neto realizable? La NIC lo define como el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta, digamos. O sea, ¿en qué difiere esto con nuestro concepto? Que acá no me dice precio de contado, presten mucha atención, me dice precio estimado de venta. Ese precio estimado de venta puede llegar a incluir costos financieros implícitos, que en nuestra norma jamás incluimos costos financieros. Entonces, si me tienen que establecer ustedes una diferencia entre lo que dice la norma nacional y la norma internacional, es en el concepto de valor neto de realización, que en la norma internacional podemos estar incluyendo, en lugar de el precio de contado, un precio estimado de venta, me dice la norma internacional, y que podría incluir costos financieros. Esa es la pequeña diferencia, pero que la marca. Porque si vos habitualmente estás incluyendo costos financieros, la norma internacional habitualmente compras determinados productos con costos financieros, porque compras a 60 días, por ejemplo, ese costo de tiempo, la norma internacional te lo permite incluir. ¿Qué difiere con nuestra norma nacional? La NIC 2 también determina los conceptos de coste de adquisición, fíjese. Precio de compra, aranceles de importación, otros los que son impuestos no recuperables, transporte, almacenamiento, otros fletes, manipulación, habla de manipulaciones de carga y descarga, digamos. Otros costos directos, no sé, menciona muchos, da un detalle bien específico de qué pueden ser costos de adquisición, no costos, sino costes. La palabra que usa es costes en lugar de costos. La norma internacional, la NIC 2. Cuando habla de los costos de producción, habla de costes de transformación, y ahí tenemos incluido los directamente relacionados con las unidades producidas, o sea, incluye los costos directamente relacionados, que son la mano de obra directa, más la proporción de los indirectos, o sea, la proporción de los fijos, de los variables, más todo lo que sea costos indirectos de fabricación. Ahí no tenemos diferencia con la norma internacional. ¿Está? Entonces, terminológicamente, hablamos en la norma internacional, en el BNR, valor neto realizable. En nuestra norma, valor neto de realización, que es diferente. La norma internacional te puede incluir costos financieros. Luego, usa la palabra costes, que nosotros usamos costo, en lugar de coste, pero es el mismo significado. Las existencias se valoran al cierre, al coste o al valor neto realizable. Ya les dije que
significaba valor neto realizable, que no es lo mismo que BNR nuestro. Exactamente igual no lo es. Precio estimado de venta, ese precio estimado de venta puede incluir costos financieros. Si yo habitualmente compro a 60 días y tengo un interés del 8%, eso puede formar parte de los costos. Por eso dice realizable, no dice valor neto de realización, cuestiones terminológicas, pero que tienen implicancias contables. La NIC 23 permite activar de costes financieros en bienes con proceso de producción prolongada, habla de activos cualificables, o sea, los que cumplen determinadas condiciones para calificar como bienes con proceso de producción prolongada, permite el tratamiento, que nuestra norma es muy similar. Un activo que cumple las condiciones para su cualificación es un elemento que requiere necesariamente de un periodo de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso, para su venta. O sea, el activo cualificable debe cumplir con determinadas características que califica dentro de la norma. Bueno, básicamente eso es lo que en la NIC 2, NIC 23, van a tener lo vinculado a costos de incorporación y activación de costos en actividad agropecuaria. Y como ya les dije anteriormente, casi idéntico a nuestra norma, ¿cuál era? ¿A quién le copió la RT 22? A la NIC 41 y la 46, la RT 46 nuestra, modificó o se creó porque se modificó la 41. Norma internacional, tienen que estudiar la 23, la 2 y la 41 para estas unidades. Que si la leen van a ver que son esas pequeñas diferencias las que yo les mencioné, las que tienen que saber. Hay algunas más, pero en el proceso de armonización de los últimos años, prácticamente les diría que se produjo un acercamiento bastante profundo en lo que es norma internacional y norma nacional, excepto en el concepto de valor neto realizable, que les vuelvo a repetir, podría incluir algún componente financiero, nada más. Usa la palabra costo en lugar de costo. Bueno, con esto se concluye la unidad 10 por completo, y la idea es que todo lo que dimos hasta hoy está incluido en el parcial y van a tener que repasar por lo menos lo que dimos en términos generales en la teoría, van a tener que repasarlo. Se les puede hacer algún tipo de pregunta conceptual, pero general, ¿qué es un activo biológico en desarrollo? Y varias opciones, ustedes van a tener que poner cuál es, por ejemplo, puede ser. ¿Alguna duda que les haya quedado? Se entendió, profe. ¿Se entendió? Me alegro. Y si no, me escriben un correo para que yo les pueda contestar cuando pueda. Profe, Sí, te escucho. No sé quién me habla. sí, de las normas internacionales entonces, la 2, la 23 y la 41, ¿cómo 2, dijo? NIC 2. Les puedo dar más, pero bueno, no los quiero marear tanto porque eso es más para el final. En todo caso, después me escriben y yo les digo todas, con detalle. Pero básicamente es la 2, la 23, la 41. Esas tres. Está, profe, gracias. No, de nada. ¿Cuándo va a subir, profe, al aula este video? Voy a cortar la grabación, me aguardas un segundito.